Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 30 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que está en vosotros. Aquí podemos ver cómo Pablo le está dedicando una sección de su carta de los Romanos al Espíritu Santo y está hablando de cómo el Espíritu Santo es el que da vida, cómo el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Es el Espíritu de Dios el que da la vida. Habla de si el mismo Espíritu que le dio vida a Jesús es capaz de darle vida a otras personas, entonces nosotros debemos confiar en ese Espíritu. Está hablando de Jesús, que era Dios hecho hombre, murió en la tumba y el Espíritu fue y lo resucitó para que Jesús se levantara y venciera la muerte. Entonces Pablo nos está haciendo el llamado a creer en ese Espíritu porque nosotros que, que éramos carne, hemos muerto a ese viejo hombre y hemos resucitado en Cristo, y quien ha hecho esa resurrección ha sido el Espíritu de Dios, ha sido el Espíritu Santo. Esto nos indica a nosotros que a través de la muerte que nosotros llevamos a cabo en el bautismo, porque el bautismo es el símbolo de la sepultura, es el símbolo de la muerte. Ir a las aguas y sumergirse, la palabra baptismos en el griego significa sumergirse. Si uno le pregunta ahora mismo, en este tiempo, en el tiempo contemporáneo en el que vivimos nosotros, si le preguntáramos a un griego o le pidiéramos a un griego que nos mostrara el significado de bautismos, el griego inmediatamente nos mostraría el sumergirse en el agua. Hace tiempo contaba un amigo, un conocido más bien, que hablando en un restaurante griego, él le pidió a esta persona, al mesero, que si podía mostrarle el significado de bautismos. Y entonces este mesero tomó un pan que había y lo sumergió en el café. Y el mesero le dijo, esto es lo que significa bautismo, sumergirse. Entonces, nosotros, los cristianos, o desde Jesús, o incluso desde antes de Jesús, se había tomado esa sumersión como un símbolo de la muerte. Y el agua se convirtió en un símbolo de la tumba. Así que cuando nosotros descendemos y nos sumergimos en el agua, estamos simbolizando nuestra muerte, la muerte al yo, la muerte al viejo hombre, la muerte a la carne, para resucitar. Cuando salimos del agua, estamos resucitando, estamos volviendo a la vida, pero esta vez se supone que hechos nuevos en el Espíritu para estar en Jesús, o más bien, hechos en Jesús para estar en el Espíritu, sería para no intercambiar ese concepto. Así que en todo este capítulo, Pablo, lo que le está diciendo a la iglesia de los romanos, imagínense, Pablo le está escribiendo a los romanos y tenemos que tener en cuenta eso, que le está escribiendo a esa iglesia que estaba allí en Roma, la cual era una iglesia que estaba en un contexto social muy complicado debido a todo las prácticas iliberales que se hacían en Roma, así que la iglesia sufría el ataque de la mitología griega, la filosofía griega, la mitología romana, la filosofía romana, entre otros ataques que sufría. Así que la iglesia muchas veces se pudo ver como sumergida en esos ataques, en esas doctrinas, en esas creencias, y por eso la lucha de Pablo era para que esta iglesia se mantuviera lo más perfecta posible, lo más sana, lo más pura posible, y es por eso que Pablo aquí les está hablando de que tienen que ser espirituales, porque la única forma de caminar con Dios y de agradar a Dios es ser espiritual, no ser carnal, porque los que son carnales no pueden agradar a Dios, solo los que son espirituales, y por supuesto eran espirituales en Dios, no espirituales de otro tipo de espirituales, no, no, porque los chamanes son espirituales, pero son espirituales malos, por así decirlo. Así que
El llamado que Pablo le está diciendo a esta iglesia es: vivan en el Espíritu, vivan, den muerte al yo y vivan en el Espíritu. Porque aunque nuestro cuerpo es de carne, no significa que nuestra mente lo sea. Y Pablo está hablando de eso, está hablando de asuntos espirituales, no de asuntos carnales. Pablo está hablando de la actitud de los romanos, de la iglesia de los romanos, y si lo aplicamos a nuestros días, él está hablando de nuestra actitud, de mentalmente ser espirituales y no ser carnales. Mentalmente buscar las cosas de Dios y no las del mundo. Mentalmente buscar el reino de los cielos y no el reino de la oscuridad. Así que lo que Pablo está diciendo o está hablando aquí es de comportamiento, de carácter, y que el carácter domine el temperamento, que seamos como Dios, que busquemos ser como Jesús, que busquemos ser espirituales, pero de una manera bíblica, no de una manera como el mundo lo ofrece. Eso es lo que Pablo básicamente está invitando a la iglesia de los romanos, y nos está invitando a nosotros también a través de este escrito, porque recordemos que aunque los escritos tienen un destinatario específico, que era la iglesia de aquellos tiempos, los escritos, las cartas de los Corintios, pues el destinatario era la iglesia de los Corintios, quienes eran los que estaban sufriendo las consecuencias o estaban sufriendo ataques o estaban sufriendo diferentes cosas de las cuales Pablo escribe en sus cartas como amonestación y consejo. Lo mismo la iglesia de los romanos, lo mismo la iglesia donde estaba Tito, lo mismo la iglesia donde estaba Filemón, lo mismo la iglesia donde estaba Timoteo, tesalonicenses, etcétera, etcétera. Todos tienen un destinatario y el contexto es de ese destinatario. Sin embargo, aunque esas cartas fueron escritas para destinatarios específicos, tienen muchos principios que se aplican a nuestra vida y a nuestra vida individual como a nuestra vida eclesiástica, porque muchos de los problemas que sufrían esas iglesias en aquellos tiempos lo están sufriendo las iglesias de estos tiempos. La iglesia contemporánea está sufriendo mucho de los problemas que sufría la iglesia en los tiempos de Pablo y de los otros apóstoles. Así que, aunque no es lo mismo, pero sí podemos extraer los principios. Y en esta oportunidad, en este capítulo, especialmente el versículo 11 de Romanos 8, podemos extraer lecciones para nosotros. Aunque esto fue escrito para ellos en ese tiempo, las lecciones, los principios de Dios trascienden todas las edades. Así que el principio y la enseñanza, la lección que Pablo quiere que nosotros extraigamos de este pasaje, es que si el espíritu de aquel, o sea, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue capaz de levantar a Jesús de los muertos para darle la vida y darle la vida eterna y restaurar a Jesús como Dios, porque Jesús era Dios hecho carne, restaurar ese Dios. Lo mismo el Espíritu va a vivificarnos a nosotros para que nosotros seamos como Jesús. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que aunque en nuestro cuerpo es carne, nuestra mente es espíritu, y debemos buscar el reino espiritual, el reino de Dios, no quedarnos en la carne, dejar de pensar en las concupiscencias, dejar de pensar en lo que a mí me agrada, pero a Dios no, dejar de ser tan carnales y buscar ser más espirituales, porque se supone que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Se supone que los que me están escuchando ya se bautizaron. Si no lo han hecho, háganlo, porque es una muestra de morir al yo para resucitar aceptando a Jesús como el Salvador, y de esa manera permitir abrir la puerta para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo que tuvo el poder de resucitar a Jesús, también tiene el poder de resucitarnos a nosotros hablando espiritualmente y carnalmente, o más bien materialmente, por hablarlo de ponerlo como en un concepto de esos, cuando venga Jesús por segunda vez, ya sea que estemos aquí con los 144,000 o entre los 144,000, o ya sea que hayamos ido a la tumba y resucitemos, en ese momento el Espíritu Santo también nos va a dar vida, pero esta vida ya va a ser eterna. Así que sufriremos dos transformaciones. Una, que se supone que ya la hemos sufrido, si no lo has hecho,
necesitas entregarte a Jesús y bautizarte, ahí hay una transformación y es la transformación del reino de la carne al reino del espíritu para que vivamos con Jesús diariamente mientras estemos en este mundo. La segunda transformación, cuando Jesús venga por segunda vez y ya todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente, todo va a ser transformado para vivir en la eternidad con Jesús. Así que la invitación es muy clara. Busca al Espíritu Santo hoy, mañana, de día, de tarde, de noche, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar vida, es el que te va a transformar para que tú seas justo, tú seas santo o santa. Esta es la invitación que yo te hago. Nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa, un nuevo consejo. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.